forma parte de la comunicación. La comunicación verbal, porque existe más de una manera de comunicarse, más de una manera de comunicación. Existe la comunicación no verbal, ¿sí? A ver, Ruth, un ejemplo de comunicación no verbal, ¿cuál sería? ¿Ah? Las mímicas, como un mimo, como visual. Ya, comunicación visual, los sonidos. Imágenes. Los sonidos, como que en habla intervienen los sonidos, sí, pero esa es comunicación verbal. En comunicación no verbal, ¿cuál sería? Las mímicas, también. La escritura, ¿no? La escritura. Imágenes. El WhatsApp. Símbolos. Símbolos. El lenguaje de señas. El lenguaje de señas. El lenguaje de señas es una forma no verbal. En el lenguaje de señas, por ejemplo, se trabaja cuando existe pérdida auditiva. Ellos han hablado de una comunicación verbal donde debe haber audición. Eso como primer punto, debe haber audición. La intención de la comunicación verbal es la comunicación a través de un emisor y un receptor. El emisor es el que va a transmitir la información y el receptor es el que va a captar esa información y la va a canalizar. Entonces, a ver, ¿quién habló del área de Broca y de Wernicke? ¿Quién? A ver, vamos a ver. Esa parte es importante porque es donde se origina, digamos, la comunicación o la parte del alma. Existen también dos términos que no debemos confundir, que ahora los voy a presentar para que quede más claro. Pon por favor tu cerebrito de trabajo. Entonces vamos a poner aquí habla, dos términos que generalmente se confunden. Ya no se ve nada ya. Existen dos términos que por lo general se confunden. Habla y lenguaje. Incluso para mandar o para derivar o para gestionar las terapias de nuestros pacientes también. Mucho tiempo hablamos de enviar al terapista del lenguaje y el terapista del lenguaje no es la solución para un problema de habla. ¿De qué trata la evaluación del habla o la terapia de habla? ¿De qué trata la terapia del lenguaje o la evaluación del lenguaje? En el caso del habla puede haber un problema, por ejemplo, en la articulación del habla. Y si hubiera un problema en la articulación del habla, ¿a qué podría deberse? ¿A qué podría deberse? ¿Por qué no articula bien el paciente? Yo no le entiendo. Alteración de la posición de los dientes. Claro, en esta parte estamos nosotros, en habla y en articulación de habla. Porque en la articulación de habla está todo el listado que presentaron sus compañeros. Puede existir alteración en los arcos, desproporción en los arcos, diastemas, ausencia de dientes, frenillo lingual alterado, y por esa razón no hay una buena articulación del habla. ¿Sí? ¿Qué más puede existir en el habla? Mala articulación, es decir, mala pronunciación. Y el paciente que es, por ejemplo, ¿les puede tocar? Disfluente. ¿Quién es el paciente disfluente? ¿Han escuchado ese término? ¿Quién es un paciente disfluente? Mi paciente tiene disfluencia. El disfluente es el que conocemos como tartamudo. ¿Sí? Es el sinónimo, es el nombre correcto. La disfluencia es la tartamudez. ¿Es una alteración de habla o de habla? Es una alteración de habla, pero de dos orígenes, que ahora vamos a explicar, fonético y fonológico. Pero va más a una alteración de habla. ¿Qué pasa con el disfluente, con el tartamudo? Que también podría tener problemas de lenguaje. Todos podrían tener de ambos. Algunos niños podrían tener solo de lenguaje, otros niños podrían tener solo de habla, otros podrían tener los dos. ¿Sí? ¿Qué pasa con el paciente disfluente o tartamudo? La disfluencia, hasta cierto grado, hasta cierto porcentaje, todos lo presentamos.
todos lo presentamos, un cierto grado de disfluencia o de tartamudez. Cuando supera un porcentaje mínimo, entonces ya estaríamos hablando de algún nivel de tartamudez. ¿La tartamudez es una enfermedad? No es una enfermedad. No es una enfermedad del habla, no es una enfermedad del lenguaje, es una condición. Al ser una condición, no se trata, no tiene un tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacen los pacientes con disfluencia? Los pacientes con disfluencia reciben terapias para poder manejar mejor su disfluencia. ¿En qué momento tartamudea el paciente? No necesariamente cuando se pone nervioso, puede estar muy feliz, puede estar en una situación que le genera mucha felicidad y ahí ponerse a tartamudear. Los episodios de tartamudez son esporádicos, le viene así como una migraña, aquí tiene migraña, no me acuerdo, te viene en un momento que tú no sabes, claro que te avisa que va a venir, pero te viene en cualquier momento, tú no sabes cuándo te va a venir, ¿sí? Tampoco lo predispones, te viene porque tú sufres eso, ¿sí? El pico de la tartamudez, el momento de la crisis aguda de tartamudez, le viene en cualquier momento, cuando esté feliz, cuando esté triste o cuando está nervioso también. Entonces, las terapias, por ejemplo, para manejar la disfluencia, se enfocan en que el paciente pueda hablar sin trabarse, porque la disfluencia es una traba. Así se pone el paciente, no puede continuar. ¿Quiere? Sí. Es cantante. Sí. No es tartamudo. Sí, O sea, es bien tartamudo cuando habla. Ahí no canta. Perfecto. Y canta bien, ¿verdad? Canta bien. Si cantara toda la vida, nadie se enteraría que es tartamudo, ¿verdad? Igual que los actores. Ustedes deben haber leído que algunos actores, muchos de ellos, son tartamudos. No sé si lo han leído. Algunos actores de Hollywood conocidos son tartamudos. ¿Y por qué no tartamudean? Y tú has visto sus películas y tú dices, yo no sabía, yo no. Hasta los actores de teatro, que es actuación en vivo, no van a tartamudear. Los cantantes, como tú dices, no van a tartamudear. Hay una prueba que vamos a hacer que está en la ficha que se llama habla automática, en la segunda prueba, ¿verdad? La habla automática, la serie de números. No podemos evaluar una disfluencia con habla automática, porque el tartamudo no tartamudea en habla automática. No tartamudea, tú lo has dicho, es tu ejemplo, tú lo conoces y es verdad. Si es un cantante y va a cantar una canción que todo el mundo se la sabe, él se la sabe de memoria, no va a tartamudear nunca. Va a cantar el himno nacional, que todo el mundo se lo sabe, no va a tartamudear. El actor va a interpretar su papel, que siempre lo hace, nunca va a tartamudear. Ya se aprendió sus líneas, se aprendió un texto, no va a tartamudear. La tartamudez se da en un habla espontánea. Tú le dices, te voy a grabar un video de presentación. Ya está, ahí lo encuentras, ahí lo localizas. Si tu duda es, pero él canta y nunca va a tartamudear. Sí, hazle una prueba de habla espontánea y vas a ver. ¿Sí? Entonces, al disfluente no se le puede evaluar en habla automática, porque no va a mostrar su disfluencia. ¿Sí? Esa es una característica del tartamudo. No tartamudea en habla automática. Sí tartamudea en habla espontánea, y si le dan a leer la cartilla, que tampoco es un habla automática, también podría tartamudear. Sí, tiene un factor hereditario, tiene un componente. Antes pensaban que era por imitación. Antes decían, la nana que lo cuidó, la persona que lo cuidó, tartamudeaba y el niño se copió. No es que se copió, no se copió, el niño ya tenía una predisposición. Y sí tiene un componente hereditario. Puede ser en mayor o menor grado, pero sí tiene un componente hereditario. Entonces, el disfluente tiene una coordinación que no es limpia y por lo tanto genera esta tartamudez. Como les
tartamudez que en algún momento, como explicaba uno de sus compañeros, se camufla o pasa desapercibido en la respiración, en la inspiración, en la expiración, en alargar las palabras, en ir pensando qué te toca decir, en conversar, en hacer otra cosa. De esa manera es que se canaliza la disidencia. Y por eso, digamos que se considera como una alteración que no es alteración. Entonces, pero el paciente tartamudo también ustedes podrían confundirlo con imprecisión articulatoria, y no es imprecisión articulatoria. Estos dos tienen que saber diferenciar, porque ya una vez llegó un paciente así, a un diplomado, aquí, llegó una vez un paciente así, y la evaluadora me pregunta, no le entiendo, puede evaluarme, no me comprendo el video. Y el chiquito era tartamudo. Otro signo, para que ustedes se den cuenta, el disfluente tiene lo que se llama características o concomitantes externos. ¿Qué cosas externas? Al momento que habla, quiere, porque sabe que se está trabando, hace esfuerzo, puede cerrar los ojos de esta manera, o puede hacer movimientos, contracciones faciales, de musculatura facial, con la intención de que le salga la palabra, ¿sí? Entonces eso se llaman concomitantes externos, las contracciones musculares de los músculos faciales que no se esperan durante el habla, ¿no? Porque uno gesticula, pero pues no, ahí está esto, ¿no? Y lo de el cierre, el parpadeo también, además de lo del habla. Entonces esas son características que suman para que ustedes determinen que es un disfluente o es un problema de imprecisión articulatoria. Eso, por ejemplo, para descartar, porque si ya se presentó una vez, podría presentarse otra vez. Otro detalle, si la mamá cree que la disfluencia se le va a pasar porque tiene los dientes apiñados y con la ortodoncia se le va a pasar, es para explicarle eso, ¿verdad? Para explicarle que si su problema es acá, sí, le podemos ayudar, pero si su problema es acá, eso no lo va a solucionar, ¿sí? Entonces, eso con respecto a la parte de la disfluencia. Con respecto a la parte del lenguaje, vamos a ver que el lenguaje tiene muchas partes, solamente como para mencionar algunas, porque lo voy a presentar en la diapositiva. Por ejemplo, vocabulario. Presentaron ustedes, creo que en la parte de coral, ese primer cuadrito que presentaste de la adquisición fonética, los fonemas a las edades de los fonemas. A ver, acá lo pusiste. La adquisición cronológica del sistema fonético fonológico de los sonidos en el español, sí, efectivamente. La edad en que se adquiere cada sonido. Sí, está bien, es una buena referencia. Los sonidos de 3 años. Ya, a ver, eso con respecto a lo de los sonidos. Ahí los han puesto así, ¿no? Como estas llavecitas, así. No recuerdo cómo se llaman esas llavecitas. Pueden encontrarlo también así. Yo lo acostumbro a poner así también. ¿Sí? ¿Ya? Entonces van a encontrar así. Paréntesis no van a encontrar, van a encontrar alguno de esos. Los sonidos, es cierto que se van adquiriendo en el tiempo, se van adquiriendo conforme el crecimiento del niño. Y acá dice sonidos, para ver si identifico, porque todos parecen unos símbolos. Dice en los 3 años, básicamente las bilabiales. Pa, pa, ma. Esta, la primera es la ma, la a, y la no, está por ahí, la v. Entonces vamos a poner. Ya, ahora vamos a aprender a exponer y a decir. Esto no es PBM, ¿ya? Entonces no es PBM, la intención es de decir el fonema, de pronunciar el fonema. Y como no se puede pronunciar un fonema aislado, yo cuando quiera decir esto, voy a decir el fonema pa, el fonema ba o el fonema ma, ¿sí? Para que se entienda, ¿sí? Si quieren pueden decir el fonema, pero no se va a entender, ¿sí? Así que el fonema pa, le agrego una vocal. Generalmente se agrega la primera vocal, ¿no? Para que sea más fácil de entender. Entonces, los primeros, por ejemplo, los fonemas
bilabiales a partir de los 3 años es válido, hasta de más pequeños incluso, ¿no? De más pequeños, el bebito ya dice pa, ya dice ma, ya dice pa, ya dice mamá, papá, ¿sí? ¿Qué más han puesto aquí? A los 3 años, pasa, cha. Pasa, cha, a los 3 años, un poco difícil, pero ahora vamos a ver. ¿Y 4 años han puesto la rótica? A ver, esta es una investigación de una muestra, ¿verdad? No es un... Vamos a compararlo, ¿eh? Vamos a compararlo porque me parece muy pronto aquí la adquisición de las róticas a los 4 años y los 5, porque incluso el tiempo límite es los 6 años o 6 años y medio. Vamos a ver otra referencia de un cuadro de adquisición fonético-fonológico. Grupos consonánticos. Y luego vienen ya las mezclas. Entonces, para poder explicar los fonemas tenemos que agregarle una vocal para poder decir mi paciente tiene problemas en la pronunciación de pa, de ba y de ma. ¿Qué paciente tendría, por ejemplo, problemas en la pronunciación de los bilabiales? Esas de ahí. Alguien que no puede juntar los labios. ¿Quién no puede juntar los labios? Mordida abierta anterior, respirador oral, que para con la boca abierta, ¿sí? Van a escuchar sonidos que no tienen fuerza, que no suenan bien, que no son potentes, ¿sí? Entonces, de esta manera van a señalar, así como están esos objetivos, ¿sí? A ver, vamos a ver otras cositas para que queden. ¿Tienen alguna otra duda que tengan aparte de lo de la disfluencia, que sí es un caso que nos propone también? ¿Qué más podría tener su paciente? ¿Cómo sé que tiene un problema de lenguaje? Eso también tiene que quedar claro. ¿Cómo sé que lo debo derivar al terapista de habla o al terapista de lenguaje? Eso tengo que saber. Sí, por favor. A ver, por favor, todavía falta algunos temas por desarrollar. No. Sí, por favor. De los problemas que pueden existir en el lenguaje, porque el lenguaje es un término general y este término también involucra las estructuras fonoarticulatorias en la parte de fonética. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que sí tiene relación habla con lenguaje, pero cuando nosotros queremos dirigir los tratamientos o las terapias a nuestros pacientes, entonces debemos saber más o menos, no somos evaluadores de lenguaje ni de habla para determinar qué tratamiento van a seguir, pero sí podemos dirigir al paciente, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay 2 datos que son importantes como componentes de lenguaje. En fonética, vamos a ponerlo así como en resumen, para no olvidar. En fonética, como un resumen para que no se a ver, ¿qué dice? Estudio y análisis de clasificación de los sonidos. Cómo se producen, cómo se transmiten, el que emite el sonido, el que recepciona el sonido, a partir de criterios anatómicos, criterios fisiológicos, criterios acústicos y de percepción. En conclusión, la fonética es la que estudia o la que analiza cómo se producen los sonidos. Producción de los sonidos, que suene bien el fonema. Los sonidos o los fonemas, en algunos libros también van a encontrar fones. Sí, entonces, la fonética se refiere a eso. Si que el paciente sea capaz de emitir el sonido. Va, ma, pa, primero individualmente y luego ya uniéndolo para formar palabras. ¿Y la fonología qué sería? La organización y clasificación de los sonidos. Porque yo puedo decir todos los sonidos limpiamente
desorden y no significan nada. Eso está mal, ¿sí? Los pronuncio bien, pero no significan nada. Entonces aquí, ¿cómo yo voy a organizar, cómo voy a ordenar esos sonidos para que signifiquen algo? ¿Sí? Se comportan como unidades que contrastan dentro de una lengua. Para que signifiquen algo, tiene un objetivo, que yo pueda transmitir una información en una lengua en particular. Nosotros usamos el español como lengua nativa, materna, y eso ya implica una perspectiva cognitiva. Quiere decir que mi cerebro está apto, capacitado, para yo poder desenvolverme en una lengua en particular. ¿Yo podría estudiar inglés? Sí. ¿Son otros sonidos? Sí. ¿Es otra fonología? Sí. Pero puedo hacerlo porque tengo cognición. Puedo aprender otra lengua. ¿Puedo aprender portugués? Sí. ¿Son otros sonidos? Sí. ¿Es otra manera de organizarlos? Sí. Pero puedo aprender porque tengo capacidad cognitiva. ¿Sí? Entonces, si yo tengo los sonidos del portugués aislados, no significa nada. Yo debo tener las dos cosas. Entonces aquí vamos a ponerlo como la organización. ¿Ya? Algo para recordar algo más puntual. Organización de esto, ¿no? De los sonidos. Aquí son los sonidos individualmente. Que yo los pueda pronunciar bien, que el niño los aprenda, no significa que ya está completo. Me falta fonológicamente formar una estructura. ¿Sí? Entonces la estructura, la conformación, el orden, la secuencia, de eso se trata la fonología. Por eso es que las dos van juntas. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo al final? Transmitir un mensaje, generar el habla. ¿Sí? Y la fonología ya tiene, digamos, particularidades, formas, un cierto orden, asociaciones, redes, de qué manera unirlas para que tenga un significado. ¿Sí? Entonces las dos van de la mano, una aisladamente los sonidos y la otra conformando una asociación. ¿Sí? Por eso uno es un sistema fonético y uno es un sistema fonológico. ¿El niño podría tener alterado el sistema fonético? Sí. Le pides que te imite el sonido y no le sale. El niño podría emitir bien los sonidos y no poder asociarlos, también le sale aislado, pero le digo, te voy a grabar un video y no puede. ¿Sí? Puede tener alterado el sistema fonológico. ¿Podría tener alterado los dos? Sí, el combo. La mayoría también tiene el combo, tiene los dos alterados. Entonces, el enfoque de terapia es primero identificar cuál de los dos está alterado. Y si los dos están alterados, pues la terapia será para los dos. ¿Sí? Identificar si el problema es fonético y si el problema es fonológico. ¿En cuál de los dos problemas nosotros podemos colaborar como ortodoncistas? En el que tenga un problema del sistema fonético. En el que tenga un problema del sistema fonológico, no. Nuestra ortodoncia no va a hacer nada. Y podremos colaborar en solucionar si el niño tiene una alteración en el sistema fonético, siempre y cuando la causa sea algún problema de maloclusión o tratable como ortodoncia. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Aún dentro del lenguaje existen dos sistemas y solamente vamos a poder colaborar con nuestros tratamientos en uno de ellos, en la pronunciación o en la forma de articular los fonemas. ¿Qué más? Aquí está un cuadrito que siempre lo pongo porque es un esquema donde representa las estructuras que forman parte del aparato fonador, ¿no? O de la articulación del habla. ¿Qué representa aquí? Es un esquema un poco rústico, pero representa esta punta de acá que representa el labio superior. Esta de aquí representa el labio inferior. Esta cosa bien puntiaguda representa el incisivo superior. Esta otra punta inferior representa el incisivo inferior. Toda esta porción representa la lengua en sus diferentes partes. En la punta, en el dorso, el medio, la parte posterior, esto representa la úvula, el paladar duro y el paladar blando, como pueden ver ahí en las letritas también. Entonces, esas son las estructuras básicas.
No está el frenillo lingual, pero sabemos que la lengua también se maneja con el frenillo lingual. En la fonética hemos dicho, resumen, sonidos que produce el aparato fonador, más lo que han explicado sus compañeros, la voz. Podemos tener todas esas estructuras y si existe alguna alteración cognitiva, neurológica o motora a nivel de los pliegues vocales, un accidente, un nódulo, un golpe, un tumor, no va a salir, no se va a emitir la voz y esto no va a servir de nada, ¿sí? Sirve para la comunicación. ¿Qué pasa con la fonología? Habla de la competencia fonológica, que es las combinaciones, las asociaciones para formar palabras y para que tenga algo sentido. La organización de las asociaciones. Entonces eso ya quedó claro. Pero los dos se relacionan, los dos son importantes. ¿Cuáles son las causas de los trastornos fonéticos? Lo que nosotros vamos a tratar de enfocar como órganos articulatorios. ¿Cuáles son las causas? Alteraciones de forma. ¿Podemos corregir alteraciones de forma de paladar? Sí. ¿Podemos corregir un frenillo lingual alterado que genera mal movimiento de la lengua? Sí. ¿Podemos cerrar diastemas, que son los incisivos, que también hacen contención para emitir sonidos anteriores? Sí. Entonces podemos alterar morfológicamente o alguna disfunción que tienen las estructuras fonarticulatorias. Podemos hacer eso. Podemos ayudar a corregir trastornos fonéticos si el problema es morfológico, ¿sí? Entonces, trastornos fonéticos son incompetencia para producir el sonido por alguna de esas alteraciones, insuficiencia para articular correctamente, el paciente no abre mucho la boca, no eleva mucho la lengua, y todo eso te lleva a una imprecisión articulatoria, que ya hemos explicado lo que es, cuando no entiendo, cuando no suena bien, cuando no sé lo que está diciendo el paciente, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de los trastornos fonológicos? Aquí ya no vamos a profundizar, porque esto ya no nos involucra a nosotros. Existen pruebas, test, para poder evaluar los trastornos fonológicos. Eso lo hace un especialista en habla. Nosotros no vamos a poder identificar si mi paciente tiene un trastorno fonológico. Hay algunos tips en la ficha que en la práctica lo vamos a hacer como para identificar, pero hasta ahí nada más vamos a llegar. Nuestro objetivo no es evaluar a un paciente que tiene un trastorno de origen fonológico, ¿no? Entonces los trastornos fonológicos pueden estar en la percepción, en que el paciente no reconoce rasgos variables del habla, no puede organizar las palabras, la secuencia, que les digo el orden, tiene limitaciones para organizar, para hacer una secuencia, algo que se entienda. Básicamente la organización, la distribución, como hemos puesto ahí, ¿sí? Entonces, para yo detectar esto, necesito unas pruebas específicas, que nosotros no las vamos a hacer porque no está dentro de nuestro campo. Esa no es nuestro objetivo, pero también existe. ¿Cómo determinar esas pruebas? ¿Sí? ¿Cómo identificar que existen esos problemas? Los trastornos fonológicos. Entonces, son dos tipos de evaluación. Si el paciente de ustedes fuera un niño de colegio que ya llegó a un terapista, a un fonoaudiólogo para que lo evalúe por su problema de lenguaje, puede ya venir con un diagnóstico y decirles, está recibiendo terapia fonética y fonológica, porque tiene un problema fonético y tiene un problema fonológico. Para que ustedes no estén en la luna y digan que será terapia de fonología. Entonces, sí existen las dos terapias, sí existen los dos enfoques, porque los fonoaudiólogos evalúan las dos áreas. Este es un cuadrito que no sé si ya lo similar a las referencias que presentaron sus compañeros de dioses Susaníbal y Guamani. Ellos van modificando, me gusta mucho las referencias de esos autores porque cada cierto tiempo van modificando en base a su experiencia y en base a sustento científico, evidencia científica, van modificando sus cuadritos. Si ustedes buscan un cuadrito más antiguo, van a ver que es diferente. En el 2019 es diferente. Ahí hay uno del 2022, es diferente. Lo van modificando en base a sustento científico, evidencia científica. Entonces, aquí hay uno de los últimos que publicó Susaníbal, donde dice que los trastornos, ya no habla de, por ejemplo, hubo términos que presentaron sus compañeros
A ver, hazme recordar cuál creo que decías, apraxia. Dispraxia. Apraxia y No, dispraxia. Apraxia y dispraxia, ¿no? No, luego será con dis. Dispraxia, luego hay otro que yo he escuchado que es dislexia, Disartría y dispraxia. Ajá, disartria quise decir. Disartria van a encontrar, sí, más dice esto. Doctora, disartria no era igual que la tartamudez, pensaba que era eso. Igual la alteración. Tartamudez. No, esa es disfluencia. Fluidez, por la fluidez o por la disfluencia es tartamudez. Disartria no es disfluencia. Disartria es también alteración del habla. Miren, el término actual, así como les dije que lo de la masticación estaba involucrado en procesamiento oral del alimento, que es un término más grande, ahora se habla de el término actualizado, moderno, que ellos, digamos, exponen, presentan, es ese. El famoso, para que se acuerden, TSH. Cuando vean a sus Aníbal que dice TSH, cursos de TSH, ¿de qué cosa es TSH? Trastorno de los sonidos del habla. Ahora lleva ese nombre, ahora lo trabaja de esa manera. Mi paciente tiene TSH. ¿Qué cosa es que su paciente tiene TSH? Su paciente tiene trastorno de los sonidos del habla. Ahora ese es el término actual, ¿sí? Que involucra a todos los términos chiquitos que nosotros hemos ido aprendiendo en el camino. ¿Qué cosa es trastorno de los sonidos? Es como que ahora se habla mucho de mis pacientes, yo atiendo pacientes TEA. ¿Qué cosa es el paciente TEA? Del trastorno del espectro autista. Y el espectro autista es tan grande que yo ya sé que uno puede tener el grado 1, grado 2, Asperger, otros en severo, pero TEA involucra todo. Y es igual. TSH, trastorno de los sonidos del habla, es una alteración que puede ser de los dos, fonética y fonológica al mismo tiempo, o fonética nada más, o fonológica nada más, que afecta a los elementos de tipo segmental y suprasegmental. Dentro de los segmentales, ¿qué cosa es? Las consonantes y las vocales que les presentó su compañero en el cuadrito, y los suprasegmentales que presentó Kina, la voz y la manera de pronunciar. La voz tiene que ver con la resonancia, que les presentó Kina también. Las consonantes y vocales con lo que nos involucra a nosotros, que el paciente pronuncie bien porque los órganos fonoarticulatorios los tiene alterados o no. Que esas consonantes y vocales las puede usar funcionalmente a través de la pronunciación de fonemas. Acá está también sonido, fonos, fonemas, fones, son sinónimos, ¿sí? ¿Qué más? De prosodia quiere decir ya el armado, la organización de sílabas y palabras, conformación, por eso es fonológico también, como ven todo está mezclado, decir el fonema y organizarlo, fonética y fonología, para, con todo eso, fonética más fonología, más voz, más resonancia, llegar a emitir el habla. ¿Sí? Todo eso es para lograr emitir el habla. Y se puede, y el habla puede afectar la inteligibilidad en diferentes grados, o sea que se entienda o que no se comprenda, puede tener etiologías diversas, que ellos tienen pruebas para saber cuál fue el origen, y puede ser diagnosticado en diferentes etapas de la vida. A veces al niño se le pasa toda la niñez y no fue diagnosticado de algún trastorno de los sonidos del habla. Algún joven puede ser detectado o darse cuenta, o alguien le sugirió, incluso hasta un adulto. ¿Sí? Puede ser diagnosticado en diferentes etapas de la vida. Mientras uno sigue hablando, puede ser diagnosticado. ¿Sí? Entonces, ese es un resumen. Y ahora, si escuchan esas siglas de TSH, significa trastornos de los sonidos, trastorno de los sonidos del habla. Y los fonoaudiólogos de referencia lo van a presentar de esa manera, como TSH. ¿Sí? Solamente esto es para unos datos de teoría para recordar, ¿no? La diferencia entre lengua y lenguaje. El lenguaje es innato del ser humano. Lengua se puede aprender. Ustedes pueden aprender más de una lengua. Ya tienen una lengua natural,
lenguaje, sin embargo, depende de un estímulo lingüístico adecuado. Aunque desde el nacimiento tengamos por capacidad humana, innata y universal, la capacidad de lenguaje, si no se desarrolla estímulo, no se va a lograr, digamos, evidenciar o manifestar. Un niño no va a poder desarrollar el lenguaje si no lo capacitan, si no trabaja el lenguaje. La lengua va a depender de la región geográfica donde nosotros nos desarrollamos. Para el habla que se necesita, esto lo han presentado sus compañeros también: el sistema neuromuscular, la cognición, el sistema musculoesquelético. Presentaron las áreas de Broca y de Wernicke, el área de la comprensión y el área de la producción de los sonidos. También hablaron de la memoria. Esto es como un resumen de lo que han presentado sus compañeros: los procesos cognitivos, la atención, la memoria, se debe planificar. ¿Cuál es el periodo crítico para el lenguaje? Cada vez hay menos niños que pasan los 3 años y no hablan. ¿Sí? Superan los 3 años o 4 años y aún dicen sonidos aislados o simplemente trabajan con señales. Bueno, actualmente existen muchos distractores, existen elementos visuales con los cuales el niño se distrae y no practica la parte de habla, no se estimula. Esto se puede estimular, prevenir y diagnosticar. Quiero llegar al cuadrito, al redondito. La cognición, hablaron de esto. Si existe un paciente que también les puede tocar con déficit de atención, el famoso trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ahora tiene otras siglas, me parece que este es antiguo. El déficit de atención, puede haber retardo mental, puede haber síndrome de Down, parálisis facial que puede evidenciarse en cualquier momento o ser de nacimiento, puede ocurrir un accidente en cualquier momento de la vida y generar una alteración en la cognición, puede aparecer un ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que también impida el desarrollo del habla o se deteriore en el tiempo. Entonces puede haber problemas de salud que interfieren en el habla y en la cognición, así como en la transmisión de los estímulos. Se puede presentar eso en cualquier etapa de la vida. Esto es un aproximado, ¿no? Tendríamos que buscar un poco de referencia con respecto al lenguaje del niño. Esperamos que a partir de los 2 años ya suelte el lenguaje oral. El desarrollo del lenguaje a partir de 4 y 7 años ya es algo más específico, más detallado, más minucioso, más aprendiendo otras capacidades, hasta mantener el patrón adquirido, hasta llegar a un patrón base y perfeccionarlo. A perfeccionarlo ya a partir de los 7 años. Es una edad promedio donde ya existe perfeccionamiento y ese perfeccionamiento tiene que ir en evolución hasta el cuadrito. En evolución de todas estas áreas donde puede generarse a veces confusión. ¿Sí? Esto es lo que a veces genera confusión. Esto es lo que a veces genera la confusión. Miren dónde está fonética. Fonética está al medio. ¿Por qué está al medio? Porque es el más chiquito, porque es el que está contenido en todo. ¿Sí? Como esos diagramas, ¿se acuerdan de matemáticas? Entonces, en fonética, que habíamos dicho en resumen, los sonidos tal cual se pronuncian, los sonidos que varían de acuerdo a la lengua que estamos aprendiendo, los sonidos del habla, de manera aislada, digamos, ¿no? La fonología es organizar esos sonidos, abarca la fonética también. ¿Qué es la morfología? Ya esos sonidos organizados, convertirlos en formas. ¿Cuáles son las formas? Palabras, primero, para entender. Luego, ¿qué es la sintaxis? Ya son las partes del lenguaje donde los evaluadores del lenguaje tienen test para evaluar cada uno de estos puntos. En que esas palabras aisladas o frases deben tener un orden, deben tener una secuencia para que se puedan entender. ¿Qué pasa con la semántica? Lo que yo les había puesto aquí, vocabulario, ya lo borré. La semántica también evoluciona. Un niño pequeño tiene cierto vocabulario. Un niño de
significado literal se refiere a utilizar palabras de las cuales no sé su significado. Yo sé que, por ejemplo, una avioneta es algo diferente a un avión. Yo sé que, por ejemplo, los diferentes tipos de auto también. Sé que es un taxi, que es un bus, que es un colectivo. El niño va aprendiendo. De chiquito solo sabe que hay un carro, nada más. Pero la semántica es significado literal de frases y enunciados y el aprendizaje de vocabulario, de nuevo vocabulario. ¿Sí? ¿Qué más? Y todas esas nuevas palabras con sus significados y enunciados, yo introducirlas en un contexto y en un discurso. El niño tiene que saber, mientras va evolucionando en edad, darme discursos de acuerdo a su edad. Yo preguntarle de su paseo, el niño pequeño me contará si fui al zoológico y vi al elefante, nada más. El de 6 años me tiene que contar mejor, más detalles. El de 10 años me tiene que contar mejor, con más palabras, con más vocabulario y con más contexto. No es que más difícil, sino que con más, digamos, con más cantidad de palabras, con más vocabulario, con el orden, con una mejor organización. No me puede decir sonidos allá. Si un niño de 10 años me dice, fui zoológico, elefante, vi, o sea, son cosas que deben tener un orden, deben tener un significado y un contexto. Debe entenderse y la evolución también. Bueno, ese video sí lo han visto y la articulación, básicamente el principal órgano fonoarticulador es la lengua. Si no existiera la lengua, es muy difícil de articular los sonidos. Es el principal. Son todos porque la lengua se apoya en las demás estructuras. Y el sistema fonatorio tiene que ver con la voz. A la próxima, si nos da el tiempo, podemos dar un alcance de una clase de voz, para que se entienda, porque la voz forma parte del habla, de la comunicación oral. La articulación, ya vieron, el sistema fonoarticulatorio, los órganos del sistema fonoarticulatorio. La fluidez tiene que ver con la disfluencia. De esta palabra, ¿quién me preguntó? Creo que de esta palabra de fluidez es que sale disfluencia. Van a encontrar también fluencia, no sería fluencias y disfluencias tartamudez. Acá que la fluidez es buena, ¿no? Que fluye el habla con naturalidad. Y disfluencia es la falta de fluidez, o sea, la tartamudez. Alicia le preguntó. La fluidez tiene que ver con la disfluencia, ¿sí? Esa es la fluidez. Para desarrollar el habla debe haber sistema auditivo. Por eso es que la primera evaluación de un niño recién nacido es que presente audición. De lo contrario, no va a poder desarrollar el habla verbal. Existen opciones para un niño que nazca con pérdida auditiva congénita, sí. Ahora hay implantes cocleares. ¿Qué es un implante coclear? Es un dispositivo que se le coloca en el oído pequeño y una contraparte que sobresale por el cuero cabelludo. ¿Sí? Funciona a pilas, son baterías que se cargan en ese dispositivo y el niño puede desarrollarse con pérdida auditiva de nacimiento, con una audición normal, desarrollar lenguaje, habla y todo, como un niño que no nació con pérdida auditiva. Existe eso ahora. ¿Cuál es la diferencia? Es un dispositivo que se coloca dentro. Es una contraparte que va en el cuero cabelludo a manera de un brochecito, un ganchito, digámoslo. En las niñas es más fácil de camuflar por el peinado, el ganchito, la pinza. En el varoncito tal vez menos porque le cortan el cabello. Pero es lo más actual para tener a un niño con audición. Así que los papás eligen. ¿Por qué? ¿Por qué no todos pueden acceder a por ejemplo, a un implante coclear? Porque esa recarga de baterías o esas pilitas con las que trabaja, hay que reemplazarlo al año. Y si no hay un presupuesto para ese mantenimiento, se va a perder ese implante coclear. Entonces es un
Ahora, ese dispositivo es que yo ahorita decido que mi hijito tenga y después se lo puedo quitar, no, eso se pone y se queda. Así que los padres deciden si quieren que su hijito desarrolle. También que podría optar el papá, lo que aprenda el lenguaje de señas, yo no puedo mantener ese implante coclear en el tiempo, hay ese problema a veces. Otra opción es que no, yo no quiero que tenga esa cosita ahí implantada. Tal vez después sale otra opción, prefiero esperar, son opciones, pero existe el implante coclear actualmente para la pérdida auditiva del nacimiento. Y el niño desarrolla normal, se escucha. Bueno, esto sí lo presentaron, vocales consonantes. Vocales y consonantes, ya la verificación de los sonidos. Ya, hasta acá vamos a ver este cuadrito. Y fíjense con respecto a la palabra. Para pronunciar también se necesita apertura vocal. ¿Cómo podría yo pronunciar? ¿Cuál es la máxima mayor apertura? La A, si yo no abro mi boca. Oh. Ajá. ¿Qué dirá? Oh. O sea, él está mordiendo y dice, no se puede, no se entiende, ¿sí? Una de abertura media puede ser, una de abertura mínima podría ser, escucharse bien, pero una de abertura máxima no, ¿sí? Bueno, en ese sentido, ¿qué pasa? Existen ubicaciones también, ubicación más anterior, ubicación más media y ubicación más posterior. Eso lo vamos a ir viendo en la práctica, pero esto lo vamos a ver ya en la práctica de habla. Cada uno tiene su manera particular de hablar, de aperturar la boca, de mover los labios, de gesticular, incluso de hacer mímica facial al momento de hablar. De formación de características faciales, de gestos. Cada uno tiene una forma particular de hablar, también cada uno tiene una voz, un timbre de voz, también para poder hablar. Así que eso lo vamos a ir viendo en la parte de la práctica. Para la parte de la práctica van a tener que traer la cartilla. ¿Cuál es la cartilla? Las figuritas de la cartilla. Una lista. Son 2 hojas. Sí, hay una lista. En verdad, la impresión son 3 hojas. Sube la de grupo, doctora. Esta cartilla. Que ya está, acá dice, figuras adaptado al español por el equipo de habla de CEPAL. Esta fue la que yo, porque esta cartilla de dónde provino, a ver los que expusieron, esto ya lo hemos hecho en el, ya, si ustedes leyeron el artículo para el examen de frenillo lingual, se han encontrado con esta cartilla, ¿sí? Si han revisado así en profundidad, se encontraron con estos dibujitos. Ese artículo estaba en portugués, el origen era del protocolo, el frenillo lingual, así que esas figuritas de esa cartilla eran de portugués. Nosotros vamos a tener esta de aquí que ya está traducida o adaptada para el español. Les decía que en evaluación fonoaudiológica, como se trabaja con niños, se utilizan las figuritas, por si mira niños que no saben leer. Entonces, en estas 2 caras está una combinación de fonemas del español que vamos a utilizar. Y para los que saben leer, vamos a utilizar esta cartilla. Así que esta es la que tienen que traer. ¿Ya? Esta cartilla le den a su paciente y lo grabe leyendo estas 2 columnas. ¿Sí? Como van a tener que leer y tal vez se filtren los audios al momento de estar grabando, tienen que venir temprano para que nos alcance a hacer la práctica de todo. Ahora quiero ir a ese punto porque ya acabamos por ahora. ¿Por qué están llegando tarde? A ver, hoy día les he dejado pasar porque bueno, ya, pero es demasiado, hace frío y no les puedo dejar afuera. A ver, ahora tenemos que ponernos de acuerdo en eso. A ver, si no, ¿qué hacemos? 20 Obviamente, 20 minutos de grabación. siempre son los mismos los que están llegando temprano. Y están en una oportunidad les he puesto sus puntos a favor y están sumando así puntos por llegar temprano. Pero ¿qué hacemos? A ver, Marcelo, cuéntame, ¿por qué está llegando tarde? Mira, a Miguelito está llegando temprano. Ahora ya cambiamos de clínica y llegaron tarde y ahora en motricidad
intentar todos juntos. Y si la próxima semana falta, y miren, yo me estoy demorando en subir, ya han visto lo que han subido.